Buenas tardes, estamos en el espacio de la práctica de cuarto año de profesorado en Historia y van a dar sus clases en simulación Ezequiel Hernández. Adelante. Mara Páez y Rodrigo Lescano. Bien. Bueno, ¿arranco yo? Sí, Ezequiel. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí, no? Sí, se reescucha. Bueno, gracias. Vamos a ver cómo era esto. Pero avísenme si se ve algo ahí. Por favor. Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, si les parece, arranco entonces. En esta clase vamos a continuar un poco con el eje que estamos viendo en la clase pasada, que era el eje de básicamente la última etapa de la Guerra Fría. Primero vamos a repasar así en un par de minutos rápido algunos temas y conceptos que vimos en la clase pasada, así muy rápido. Habíamos visto que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido entre las dos potencias dominantes que formaron dos bloques económicos y políticos, tanto el bloque capitalista como el bloque comunista. Dentro del bloque capitalista vimos distintas etapas. Vimos la etapa de los estados de benefactor o de bienestar, con algunas de sus características, mayor bonanza económica, distribución más equitativa de la riqueza, fuerte presencia del Estado. Vimos después que este estado de bienestar entró en crisis debido a la crisis económica, la crisis del petróleo y una crisis sumada a la crisis del petróleo, la inflación y otras cosas generaron una importante crisis económica. Y vimos que vino la etapa del neoliberalismo. Este modelo neoliberal trajo algunas medidas bastante distintas a la etapa anterior de los estados de bienestar, y este modelo neoliberal tiene la libertad absoluta de mercados, mayor ausencia del Estado, privatización de algunos servicios estatales y favorecer sobre todo al capital privado. Vimos algunos casos de este modelo neoliberal, en el caso de Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, como algunas características de estos casos. Y por último, vimos la creación de un nuevo bloque político-económico que fue el de la Unión Europea, en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se entiende bien? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, en esta clase No, vamos se a entiende ver todo. el mismo periodo, pero desde el otro bloque, del bloque comunista. ¿Qué estaba pasando en este bloque comunista? Para ver eso, primero veamos algunos sucesos importantes de cómo viene, más específicamente, la Unión Soviética hasta la segunda mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo XX en la Unión Soviética tenemos la Revolución Rusa y la posterior derrocamiento de la monarquía en Rusia y el establecimiento de la Unión Soviética, un Estado comunista. Tuvimos la Guerra Civil Rusa, apenas terminó la Revolución Rusa. Después, tras la Guerra Civil, vino el gobierno de Stalin, que se extendió por casi 30 años en la Unión Soviética. Tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial y tras esta tenemos el comienzo de la Guerra Fría. Ya entrado en la segunda mitad del siglo XX, tenemos la muerte de Stalin en el 53 y el comienzo del gobierno de Nikita Khrushchev o Nikita Khrushchev, le vamos a decir Nikita Khrushchev. La firma del Pacto de Varsovia, que fue un pacto, no sé si se acuerdan de la clase pasada que vimos la creación de la OTAN, que fue básicamente una alianza estratégica entre varios países del bloque capitalista para mejorar las relaciones y tener una especie de defensa militar. Bueno, en este caso la Unión Soviética, con sus estados dentro del bloque oriental europeo, también, que están también bajo regímenes comunistas, va a firmar el Pacto de Varsovia, que también es un pacto con una alianza política y una alianza militar para la defensa respecto al bloque capitalista. Y como último antecedente tenemos ya, más centrado en la segunda mitad del siglo XX, el gobierno de Leonid Brezhnev. Estas son algunas de las cosas que estaban pasando en la Unión Soviética en aquel momento. Bueno, ahora vamos a ver un poco algunas características de este modelo de la Unión Soviética.
Primero, si alguno quiere responder, les quería preguntar si me pueden nombrar algún sistema político propio del bloque capitalista. Dentro del capitalismo, así, algún sistema político. No sé si se entendió la pregunta, si alguno me puede contestar. ¿Conservador, profe? Bueno, justamente vimos muy bien en la etapa del neoliberalismo. Pero yo me estaba refiriendo a cómo funciona el sistema político. Si tiene algún mandatario, cómo se reparte distintos poderes. ¿A alguno se le ocurre algún sistema así? Por ejemplo, acá lo que pasa en Argentina, la República, así sería. Excelente. Bueno, uno de los modelos que predomina en este sistema es el sistema de la República, con división de poderes, con mandatos presidenciales. Este sistema viene inspirado ya desde Estados Unidos, básicamente desde la independencia de Estados Unidos. Y una Sí, pregunta, adelante. ¿hay países todavía que son del bloque capitalista que tienen monarquías? ¿Cómo funcionaría eso? Muy buena pregunta. Bueno, en la actualidad, que sabemos que el sistema capitalista ganó la Guerra Fría, les spoileé un poquito, hay países como lo que es Arabia Saudita que siguen teniendo un sistema monárquico y que de hecho mismos son aliados de Estados Unidos. ¿Qué pasa esto? En este caso hay un interés económico. Lo que tiene Arabia Saudita, en este caso, que sería una monarquía absolutista, es que tiene petróleo. Y estos gobernantes, al tener vastos recursos y control de esta fuente de petróleo, hacen una especie de alianza económica con Estados Unidos que le venden petróleo, le dan facilidades para que puedan acceder al petróleo, a cambio de que Estados Unidos no intervenga en su situación política. Entonces es una cuestión económica y al día de hoy sigue habiendo, como bien mencionó la compañera, sistemas monárquicos. También en algunas partes de África sigue habiendo dentro del Estado capitalista hoy en día. Así que muy buena la pregunta. Bueno, vamos a ver ahora un poco cómo funciona el sistema de la Unión Soviética. A ver si se parece o más o menos o se diferencia mucho de estos sistemas republicanos o monarquías parlamentarias como el caso de Gran Bretaña. Vemos acá cómo está un poco dividido el poder dentro de la Unión Soviética específicamente. Esto específicamente es ya en la última etapa, la década de los 80, sería así. Porque en las etapas anteriores tuvieron algunos cambios de nombre a algunos de estos órganos y el poder sería un poco distinto, pero acá nos vamos a centrar en la última etapa, que es la que vamos a ver más en profundidad. Tenemos, según parece, no tan distinto, tenemos la estructura de poderes que vimos en los estados capitalistas, poder ejecutivo, legislativo, poder judicial. El poder ejecutivo estaba a cargo del Consejo de Ministros, y el presidente de este Consejo de Ministros era el jefe de gobierno. Después tenemos, por otro lado, el poder legislativo, que era el Soviet Supremo de la Unión Soviética, que vendría a ser como una especie de cámara donde venían uno equivalente a algo parecido en el sistema capitalista serían los diputados y los senadores. Profe, Sí, sí. está en la diapositiva 1, ¿puede ser? ¿Cómo no estuvo pasando esto? A ver, No. vamos a dejar compartir y vamos a abrir la vuelta si no se ve. Vamos a abrir de vuelta. Gracias por avisarme. A ver, ahí se ve. Yo voy a ir pasando y avísenme si se ve bien, por favor. Sí, ahora sí. Bueno, acá veíamos todo lo que estuvimos hablando. Perdón si no se pasó. A veces se complica un poco con esto. No soy muy No hay problema, dado con esto. profe. Gracias. Bueno, esto es el repaso que hicimos de los temas de la clase pasada. Vimos acá los sucesos importantes que le mencionaba de la Unión Soviética. Si tienen alguna pregunta, si los quieren ver, yo los pauso. Bueno, estábamos acá, estábamos viendo el sistema político de la Unión Soviética. ¿Se ve bien ahora? Sí, sí. Bueno, muchas gracias.
Bueno, entonces estábamos viendo que en un principio lo vemos así y no difiere demasiado por ahí a un sistema político republicano como tenemos acá en Argentina. Tiene poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Está dividido el poder. Acuérdense que esto lo que estamos viendo es en la década de los 80 de la Unión Soviética. Por anterior, antes tenían algunos cambios, algunas cámaras tenían otros nombres. Tenemos el poder ejecutivo a cargo del Consejo de Ministros. Y el presidente de este Consejo de Ministros era el jefe de gobierno. El poder legislativo estaba a cargo del Soviet Supremo de la Unión Soviética, que tenía 2 cámaras. Acá podemos encontrar alguna similitud con lo que podría ser la Cámara de Diputados y Senadores en un sistema republicano. Estas 2 cámaras están compuestas por el Soviet de la Unión, que básicamente sería un representante según la cantidad de habitantes. Creo que era cada 300.000 habitantes tienen un representante para el Soviet de la Unión. Y por otro lado estaba el Soviet de las Nacionalidades. El Soviet de las Nacionalidades era cada provincia dentro de que era Rusia tenía un diputado y después el resto de repúblicas que estaban dentro de la Unión Soviética y el bloque del este de Europa también tenía un representante. O sea, podemos hacer una similitud con el Soviet de la Unión con los diputados, que es por cantidad de habitantes, y el de las nacionalidades, que es por provincia, o sea, por cada jurisdicción. Y después también tenemos una Corte Suprema que se encargaba de algunos casos de impartir justicia. Pero a diferencia, si se podría llamar una diferencia, tenemos otro órgano muy importante que es el Presidium del Soviet Supremo. Este Presidium del Soviet Supremo era elegido en sesión extraordinaria del Soviet Supremo de la URSS, o sea, el Poder Legislativo, que se reunía 2 veces al año, o sea, en sesión extraordinaria, y elegía a los miembros de este Presidium. Y también el presidente. ¿Qué hacía este Presidium? Este Presidium se encargaba de regular el accionar de los otros entes de gobierno dentro de la Unión Soviética. O sea, si el Poder Ejecutivo tomaba una decisión, el Presidium, y más precisamente el presidente, tenía poder, en teoría, si quería, de vetar esa propuesta. Tanto el Poder Legislativo, Judicial, se podía tener la última palabra en todas las decisiones. Y de hecho, el presidente del Presidium era oficialmente el jefe de Estado. ¿Hasta acá se entendió más o menos un poco cómo va funcionando esto? Sí, profe, sería que el presidente tiene todo el poder, digamos. El poder también de poder vetar las leyes. Claro, exactamente. Sería algo parecido con respecto a los decretos que puede haber en un modelo republicano. Ahora, les hago una pregunta. Si se fijan donde dice Poder Ejecutivo, ven que el presidente del Consejo de Ministros dice que es el jefe de gobierno. Pero si miramos el presidente del Presidium, dice que es el jefe del Estado. Jefe de Estado. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre jefe de gobierno y jefe de Estado? O si son diferentes. Pueden ser la misma persona. No. Bueno, para poner un ejemplo de esto, vamos a ver el caso de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, el jefe del Estado es la reina, la que está ahora Isabel II, es oficialmente la jefa de Estado. Pero ella no es la que gobierna. El que gobierna oficialmente, o sea, en la práctica, es el primer ministro, que sería el jefe de gobierno. Entonces, para discernir un poco, el jefe de Estado es un cargo más representativo, que por ahí se puede dar una figura más representativa del Estado, y el jefe de gobierno es en que en la práctica gobierna y que toma todas las decisiones y medidas. ¿Se entendió más o menos la diferencia? Bueno, si nadie contesta, supongo que se entendió. Profe, Sí, adelante.
quiero hacer una pregunta Por porque supuesto. si usted nombró como a Inglaterra, digamos, con Isabel, eso es como un poder monárquico. ¿La URSS también es un poder monárquico, entonces? Es buena la pregunta. Claro, a fin de cuentas parece, ¿no?, un poder monárquico. Pero fíjate que actualmente, tanto el caso de Gran Bretaña como ahora vamos al de la URSS, Gran Bretaña es una monarquía constitucional, o sea que la reina no tiene poder efectivo sobre las decisiones de gobierno. La reina es más que nada como una figura representativa de todo el Estado de Gran Bretaña. Pero el primer ministro, o en este caso el jefe de gobierno, es elegido por una asamblea, que en este caso sería el jefe de gobierno por el Soviet Supremo. Los funcionarios del Consejo de Ministros y del Soviet Supremo y el presidente son elegidos por el Poder Legislativo, el Soviet Supremo. Estos representantes del Soviet Supremo son elegidos por votación popular. Entonces, podría ser que en teoría suene el jefe del Estado, parece poder absolutista, pero en la práctica es como una figura representativa. El que de verdad gobierna en este caso sería el presidente del Consejo de Ministros y jefe de gobierno, o en el caso de Inglaterra, el primer ministro. No sé si se entendió más o menos. Perdón, Ezequiel, Sí. viene a cuento esta interrupción. Tu clase Adelante. es muy prolija, no tiene que ver con algo que vos no hayas hecho bien, ¿eh? Solamente para que pensemos juntos que acá estamos en un brete conceptual. Los alumnos del ciclo superior del espacio de la práctica 4 tienen que distinguir conceptos socioeconómicos vinculados con sociopolíticos que tienen gran abstracción. Y los tenemos que hacer entrar en un grado de historia comparativa, que son tipológicos, tipos de sociedades, tipos de economía, tipos de mercado, tipos de sociedad, tipos de Estado, o tipos de fórmula de gobierno. Fíjense la cantidad de situaciones que aparecen acá. Yo te preguntaba, Ezequiel, justamente a propósito, ¿de dónde surge el gobierno de la Unión Soviética? Porque obviamente no hay soberanía popular, salvo que se explique el Soviet como una consideración de que una vez el pueblo dijo no sé qué, y entonces el Partido Comunista es el órgano supremo, que interpreta la historia universal de la Unión Soviética y aún interpreta su derrotero expansionista, porque anda a preguntarle a un, no sé, a cualquiera de las repúblicas eslavas o islámicas, si querían integrar la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo llevamos a los pibes para que entiendan soberanía popular? Primero, revolución y Estado revolucionario conformado por una supuesta relación entre organización estable de la sociedad surgida de esa revolución, que sería el Soviet, a un carácter asambleario, que nosotros acá ponemos parlamentario, y la verdad que el Parlamento no tiene nada que ver con lo que pasaba en la Unión Soviética. Digo esto porque seguramente tu clase después va a ir al bloque occidental. Punto aparte. Dejo para que nos pensemos. Y lo otro es, el Estado, el gobierno, piensen qué tema para nosotros, para Latinoamérica, donde la jefatura del partido es la jefatura del gobierno, y confunden el Estado. El Estado es mío. Es una visión patrimonialista, digamos, ¿no? Donde termina. Entonces, ahí se mezcla la concepción monárquica absolutista hasta el siglo XVIII, que terminó con la Revolución Francesa, con estas monarquías que son simbólicamente residuales. Ahora yo diría, el Estado tiene elementos que yo les puedo explicar a los alumnos, a los estudiantes, elementos constitutivos permanentes, mientras que el gobierno es una suma de atribuciones funcionales, transitorias. Bueno, todas estas palabras que dije no son palabras ociosas, tienen que ver con afinar una concepción que siempre va a bordear donde nos paramos nosotros.
si nosotros nos paramos respecto de que una sociedad tiene que ser colectivista y tiene que haber un poder máximo que nos mira, o si nosotros creemos que en realidad todo es dinámico y que en realidad los gobiernos cambian y que el Estado tiene que quedar como algo permanente. Acá me parece que a los pibes hay que hacerlos debatir en este punto respecto a las diferencias entre sociedad, partido, Estado, revolución, colectivismo, individualismo. Me callo. No, me parece muy buena la aclaración y justamente ahora iba a mencionar un par de ejemplos que ponen en cuestión esto que estabas planteando, profe. ¿Qué pasa? Esto, como decía el profe, es respecto al gobierno. Vimos que el Soviet Supremo estaba compuesto por 2 cámaras y estas integrantes de las cámaras eran elegidos por votación popular. ¿Quiénes podían ser elegidos para acceder a estas cámaras? Bueno, tras la Revolución Rusa se instauró el sistema comunista y a partir de ahí se estableció un sistema del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista a partir de ahora era el que tenía que avalar a los candidatos para poder presentarse justamente como candidatos para ocupar estos puestos de funcionarios. O sea que el que tenía poder más que nada sobre todo esto era el Partido Comunista, que ahora lo vamos a ver en 2 ejemplos. Este del gobierno, este cuadro estamos viendo respecto al gobierno, que es finales de la década del 80, es como un sistema que funciona así en la práctica, pero tiene 2 excepciones. Las 2 excepciones son cuando el partido ejerce control efectivo sobre todo este órgano gubernamental. En la Unión Soviética se van a dar 2 casos muy marcados. El caso de Stalin. Stalin, efectivamente, el cargo que no tenía un cargo por ahí formal dentro del gobierno. Lo que era Stalin era el secretario general del comité del Partido Comunista. O sea, Stalin era el jefe del Partido Comunista. Entonces, tras la Revolución Rusa, como vimos, los únicos que podían presentarse elecciones tenían que ser avalados por este Partido Comunista. Entonces, efectivamente, el que tenía control, más que nada en el caso de Stalin, era el líder del Partido Comunista, en este caso Stalin. Por eso, y después vamos a ver que también tras la muerte de Stalin, después el gobierno de Khrushchev, se da en el caso de Brezhnev algo parecido también, cuando el Partido Comunista tiene control y puede ejercer su autoridad por sobre el sistema gubernamental. O sea que en el caso de Stalin y Brezhnev, ellos no tenían un cargo oficial, sino el jefe del partido. Entonces, por eso algunos autores manifiestan como que el gobierno socialista podía entrar dentro del término de regímenes totalitaristas, ya que en estos casos fueron muy marcados, básicamente ejercieron el poder tanto Brezhnev como Stalin de manera totalitaria, que ellos tenían absoluto control sobre todo el gobierno y los poderes dentro de la Unión Soviética. Por eso hablamos antes, que esto fue cambiando a lo largo del tiempo y que esta estructura que estamos viendo acá es específicamente de la última etapa de la Unión Soviética. Pero vimos que antes hubieron líderes que obtuvieron mayor poder. ¿Se entendió más o menos hasta ahora? Sí. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un tema muy interesante, que es la economía. La Unión Soviética, cuando sucede la revolución sucede ¿por qué? Porque hay una importante crisis económica, una gran crisis alimentaria, la gente no tenía para comer, estaban en medio de la Primera Guerra Mundial, y el país del Imperio Ruso, o sea, el Imperio Ruso estaba totalmente atrasado respecto a la era industrial que se vivía en el resto de los países occidentales europeos. Y sumado a todo esto con la crisis social, fue una de las causas de esta revolución rusa. Cuando llega al poder Stalin en 1924, tiene que encontrar una manera de cambiar un poco esto del sistema económico. Para eso se va a valer de un fuerte control estatal en la economía. O sea que a partir de ahora todos los aspectos económicos, y más que nada en la época de Stalin, iban a ser controlados directamente por el Estado. O sea que el Estado manejaba todo lo que se iba a hacer.
En este caso vamos a ver que él implementó, capaz le suena este concepto, el concepto de planes quinquenales. ¿Alguna vez escucharon hablar del concepto este de planes quinquenales? Bueno, van a ver que en historia argentina, cuando vean capaz el peronismo, van a ver que también surge el tema de los planes quinquenales. ¿Qué son estos planes quinquenales? Estos planes son organizados por el gobierno, como dijimos, son planes a 5 años que son muy estrictos y con un objetivo específico en cuanto a la producción. O sea, se instalan las industrias, Rusia es el país más grande del mundo, tiene un montón de recursos naturales, tiene un montón de población, y entonces tiene recursos naturales para dar forma a una especie de industrialización. Entonces el gobierno dice, en los próximos 5 años, en estos planes quinquenales, nos vamos a dedicar a producir este tipo de cosas, o sea, materiales metalúrgicos, acero, vamos a dedicarnos más al petróleo, o sea, y pone los objetivos en esos 5 años dentro de la producción industrial. Estos son cada 5 años, supuestamente se tienen que llegar a un objetivo particular de producción, producir tanto acero, tanto carbón, tanto petróleo. Y esto se va a dar varias veces a lo largo de la historia de la Unión Soviética. Este modelo de planes quinquenales va a seguir básicamente casi hasta el fin de la Unión Soviética. Este modelo lo que logra es una tremenda industrialización. O sea, la Unión Soviética pasa en poco tiempo, en 10 años básicamente o menos, en ser un país básicamente de una economía rural, de agricultura, a ser una potencia industrial y militar, debido a que la industria no solo es cuanto a la producción industrial, sino a lo militar. Se produce una modernización económica y se vuelve autosuficiente. O sea, ya no depende de importar estos productos manufacturados de otros países. Otra cosa importante que hace es que, como dice la pantalla, supresión del mecanismo de economía de mercado. ¿Qué es el mecanismo de economía de mercado? Esto lo vamos a ver claramente en el bloque capitalista. O sea, la economía de mercado es básicamente lo que dirían algunos políticos libertarios, que es que el mercado controla la economía, que el mercado en sí va a delimitar según la oferta y la demanda los precios, qué productos se van a necesitar, el precio de estos productos, y que se va como manejando solo este mercado. ¿Qué supone esta supresión? Básicamente que esto en la Unión Soviética no existe. Todo está delimitado por el Estado. O sea que el Estado, como vimos, dice qué es lo que se va a producir y ahí termina. Eso es un plan muy estricto. Y esto, al no tener en cuenta la economía de mercado, no tiene en cuenta una pata muy importante de la economía de mercado, que es la demanda. ¿Qué es la demanda? O sea, la demanda de recursos que requiere la población. Para traducir un poco, esto quiere decir que el Estado, al implantar este modelo de planes quinquenales, no tiene en cuenta las demandas de la población en cuanto a víveres o qué se necesita según si hay crisis económica o falta algún producto. Mientras estén estos planes quinquenales, esto no se tiene en cuenta, se suprime totalmente el sistema de economía de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no hay competencia, ya que todas las industrias están manejadas por el Estado y el control de precios también está por el Estado y ya está, y no se tiene en cuenta la demanda de la gente. Todo este plan quinquenal, no sé si se va entendiendo más o menos hasta ahora. Vamos a darle un cierre ahora a esto de la economía, pero si hay alguna pregunta. No, yo no. Bueno, buenísimo que se va entendiendo entonces. Bueno, todo esto vimos que provocó una gran industrialización, se desarrollaron también muchas infraestructuras, como por ejemplo, en esa época, en la época de Stalin, se creó el que es el conocido como el tren transsiberiano, que de hecho hoy en día no, pues estamos en pandemia, pero es una de las principales atracciones turísticas de Rusia, el tren transsiberiano, que se construyó una vía que une Moscú hasta Vladivostok, o sea que desde la parte más occidental de Rusia, Moscú, más cerca de Europa, une todo por adentro del territorio hasta llegar a la costa, al puerto que está en la costa del Pacífico, que es Vladivostok.
Entonces, básicamente recorre todo el interior de Rusia. Ese tren fue importante para agilizar la comunicación, ya que zonas que están muy alejadas dentro de Rusia, que es un país tan grande y aparte el clima es muy hostil. Y bueno, y hoy en día está como una atracción turística, el que lo quiera visitar lo puede visitar. Creo que eso es un trayecto de 6 días y puedes conocer básicamente toda Rusia. Ahí le hice un poco de propaganda. Bueno, todo esto trajo como consecuencia, como decíamos, se convirtió la Unión Soviética en una potencia industrial y militar. Veamos un poco, a ver, le quiero mostrar esta imagen. ¿Alguno le suena esta imagen o la reconoce o la vio antes? ¿Sabe de qué se trata? De Rocky, profe. Exactamente, por ahí algunos la vieron. Esta película de la serie de Rocky, que es una serie de películas muy interesante que se las recomiendo, pero esta película en específico aborda un poco la temática de la Guerra Fría. Esta película es de la década de los 80, pero la podemos tomar para hacer referencia a cómo era un poco la concepción del resto del mundo respecto a la Unión Soviética. ¿Qué quiero decir con esto? La Unión Soviética tenía una fuerte presencia estatal, una fuerte industria, se industrializó rápidamente. Entonces, muchos países del resto del mundo, y aparte, o sea, muchos países del mundo miraban la Unión Soviética y veían como una fuerte presencia, o sea, como que al tener un gran control sobre todo lo que hacía y un gran control sobre el resto de sus estados vasallos, estados satélites vendría a ser los estados del este de Europa, los capitalistas vieron esto como una especie de temor, ya que estaban perdiendo un poco su hegemonía respecto al mundo. La Unión Soviética, más que nada en la década de los 60 y 70, logra expandir su influencia no solo dentro de la Unión Soviética, sino a muchas partes del llamado Tercer Mundo. Tenemos la Revolución Cubana, tenemos la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. Entonces, desde el lado capitalista hay como una especie de miedo y hacer como una especie de villano, se podría decir, a la Unión Soviética, ya que, según dicen, es un sistema totalitarista que no respecta los derechos sociales. Entonces se construye un discurso que se ve plasmado un poco en esta película. Aparte de como vimos, la Unión Soviética tenía grandes avances en cuanto a lo militar y en cuanto a lo tecnológico. Ahora vamos a ver algunos de estos. Bueno, ya avanzada la década de los 80, la Unión Soviética tenía un gran poder en cuanto a la industria. Se desarrollaron las bombas atómicas, después se mejoraron las bombas de hidrógeno, se desarrolló una gran industria armamentística. Todo esto suponía un fuerte gasto por parte del Estado. La mayor parte de la producción, todo se iba en este aspecto, en la carrera espacial. En la carrera espacial tenemos la puesta en órbita del primer satélite, el Sputnik, en 1957, el envío del primer ser vivo al espacio, la perra Laika, y del primer ser humano en la Tierra, Yuri Gagarin, primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin. En el aspecto militar tenemos grandes avances, como mencionamos, las bombas atómicas. Después, no sé, capaz alguno conozca los videojuegos de Counter-Strike o Call of Duty, que son juegos de disparos muy conocidos en la actualidad, donde una de las principales armas es el rifle de asalto AK-47. Este rifle AK-47 fue desarrollado por la Unión Soviética y, según algunos de los expertos en cuanto a las armas, cosa que yo no soy, dicen que es uno de los rifles más fiables del mundo, pues es súper fácil de construir y aparte puede aguantar cualquier clima y cualquier acontecimiento climatológico que suceda y el rifle sigue andando. O sea, vemos el poder que tenía la Unión Soviética, vemos el sentido del discurso que está generando del capitalismo. Esta Unión Soviética tiene un gran poder militar y se torna un poco amenazante para el bloque occidental. Sin embargo, vamos a ver que más que nada en la presidencia de Brezhnev, hacia la década de los 80,
empiezan a haber algunas dificultades en cuanto al sistema de la Unión Soviética, más que nada en el aspecto económico. Para eso, primero vamos a dejar de compartir y le voy a pedir ayuda a un amigo, una especie de amigo youtuber, que nos hable de alguna de estas problemáticas. Una pestaña. Acá. A ver, avísame si se ve. ¿Se ve ahí el video? Sí, se ve. Bueno, avísame si se escucha. La primera fue el abastecimiento energético. ¿Se escucha bien? Sí. Era insuficiente. Gracias. Bueno, vamos a prestar atención a estos 4 puntos que ven acá. Algunas causas de un poco de la crisis de la Unión Soviética. Vamos a pedirle al amigo que hable de algunos. La primera fue el abastecimiento energético. Era insuficiente. Llegó un momento que el abastecimiento energético fue insuficiente, pues la siderurgia y la industria petrolera se habían estancado. La segunda fue una grave crisis en el sector agrícola, que también se estancó. Una tercera causa fue las tecnologías, de hecho, la poca aplicación e implementación de las novedades científico-tecnológicas en el país, es decir, el país estaba muy atrasado. Y 4, la burocracia, que era insuficiente y hacía que todo fuera muy, muy lento. Bueno, ¿se escuchó lo que dijo el amigo? Sí, profe, se escuchó. Bueno, vamos a hablar un poco de estas 4 causas que él menciona. Centrémonos en esta. Abastecimiento energético. Si escuchamos lo que dijo, lo que dice el video, una palabra que se menciona mucho es se estancó. ¿Qué significa se estancó? Habíamos mencionado anteriormente que el sistema económico soviético, básicamente desde la época de Stalin, desde la década de 1920, se mantuvo casi hasta el final de la Unión Soviética. ¿Esto qué generó? Que no hubiera innovación, que no hubiera muchos cambios en cuanto a estos aspectos. Centrémonos en el abastecimiento energético. Para el abastecimiento energético era necesario una gran inversión por parte del Estado, ya que el Estado controlaba la economía y todas las actividades, y principalmente en cuanto al sector energético, o sea, la electricidad, se necesitaban que funcionen las plantas nucleares, y las plantas nucleares costaban mucho trabajo construirlas, y por eso se construyeron 4, nada más, a lo largo de la Unión Soviética hasta la década de los 80. ¿Qué pasó en la década de los 80? Bueno, según ocurrió un accidente que capaz le suene, ocurrió el accidente de Chernobyl en Ucrania, que en aquel momento formaba parte de la Unión Soviética. O sea que uno de estos centrales nucleares estalló, hubo una falla crítica y se destruyó bueno, toda la zona que queda hoy en día, todavía está restringido el acceso debido a la gran cantidad de material tóxico que hay. O sea que ya eran pocas las maneras de abastecerse con las centrales nucleares y encima con este accidente la Unión Soviética pierde una. O sea que se produce una crisis de abastecimiento energético. No hay electricidad, no hay energía para la producción ni para la gente, o sea, en sus casas. O sea, en la vida cotidiana no hay energía. Sector agrícola. ¿Qué pasó? En el sector agrícola, que también, como mencionamos, la palabra clave es se estancó debido a que todas estas tecnologías y todas estas innovaciones, que vamos a ver también en el punto siguiente, como vimos, eran aplicadas más que nada a lo militar y según la geopolítica y el análisis que hacía el gobierno de la Unión Soviética, dejando un poco de lado el sistema productivo de los recursos primarios, o sea, de la agricultura, de la ganadería. Y no hubo mucha planificación, o si hubo planificación fue bastante deficitaria en cuanto al sector agrícola. Un ejemplo de esto es el caso que se da en el mar de Aral. No sé si se les sonará. Este caso
fue uno de los grandes, según la ONU, los grandes casos de, acá lo tengo anotado, disculpen como un desastre ecológico. ¿Qué pasó en el Mar de Aral? Bueno, el Mar de Aral, a mediados del siglo XX, era uno de los lagos más grandes del mundo, creo que era el cuarto. Entonces, y estaba en lo que sería el territorio de Uzbekistán y Kazajistán, o sea, en el interior del continente dentro de la Unión Soviética. Entonces, este lago era muy importante para el mantenimiento de la región, ya que estaba dentro del continente. Tener este lago era importante para la pesca y para obtener agua. ¿Qué pasó? La Unión Soviética decidió, a mediados del siglo XX, hacer una especie de canales saliendo de este lago para que recorran la zona y volver la zona una especie de zona cultivable, para cultivar algodón y algunos recursos primarios necesarios. ¿Qué pasa con este lago? La cosa con este lago era que este lago no tenía una forma de reabastecerse el agua, ya que era un lago y no tenía un río que desembocara en él. Era un lago que se había formado a lo largo de millones de años, cuando bajó las mareas y subieron. Este lago quedó dentro del continente. Entonces, a lo largo de los años, funcionó bien, porque la zona se volvió buena para la agricultura, pero este lago se fue secando a lo largo del tiempo. Y hoy en día la zona básicamente ya quedó sin lago, entonces no se puede cultivar, y aparte encima fue una zona que se usó para algunas pruebas nucleares, entonces la zona quedó totalmente destrozada a nivel ecológico, quedó una especie de desierto, se terminó la industria pesquera y se terminó la industria de agricultura. Entonces hoy en día quedó una importante crisis que le quedó para resolver a estos países de Kazajistán y Uzbekistán, que fue producto de la mala práctica de la Unión Soviética en aquel momento. El Mar de Aral, si lo quieren buscar después, es muy interesante. En cuanto a la tecnología, como mencionamos, todas estas tecnologías, tanto en lo militar como en lo geopolítico, no se implementaban en cuanto a la clase trabajadora. No les llegaban todos estos avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque en este momento, en el bloque capitalista, tenemos nuevas tecnologías, tenemos las primeras computadoras, los primeros celulares, autos modernos. Entonces, todas estas tecnologías y este estilo de vida, este lujo que tenían en el capitalismo, esto no se daba en el bloque comunista. O sea, la gente que vivía en la Unión Soviética, un país del bloque comunista, no tenía acceso a estas tecnologías y estos lujos que sí aparecían en el bloque capitalista, debido a que el Estado tenía total control de la economía y no estaba muy interesado en invertir en este aspecto, sino más que nada en el aspecto militar. Y el último que tocamos es la burocracia. La burocracia dentro del Estado, por acuérdense que el Estado, como dijimos, maneja todo, a lo largo del tiempo se fue tornando muy ineficaz, debido a que estos planes quinquenales eran muy estrictos y costaba mucho trabajo cambiarlos si ocurría algún desastre económico o algún desastre natural. Y aparte, tampoco fomentaba una mejora en la producción. Simplemente lo que se buscaba era producir y llegar al objetivo. Pero no fomentaba una mejora, no fomentaba una competencia, y lo que provoca que no se fomentara una mejora en el producto. Lo que, como dice el amigo en los videos, también se estancó la producción, debido a que no había incentivos para mejorarla. Bueno, le agradecemos al amigo. Y no sé cómo dejar de compartir. Vamos a dejar. Ahí va. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos hasta ahora? No me tengo que hacer este como anochecer, eso es Ezequiel, te pedimos que vayas redondeando el tema. Bueno, vamos a ir redondeando entonces. Vamos a tratar de acelerar. Bueno, no me quería ir sin hablarles, bueno, así rápidamente, del final de la Guerra Fría, disculpen, pero bueno, me parecía que era importante que se entendiera un poco cómo era la función del bloque comunista, ya que tenemos por lo general claro una idea de cómo funciona el bloque capitalista, pero en el bloque comunista por ahí la situación es un poco ajena para nosotros, no se sabe muy bien. Entonces, teníamos final del gobierno de Brezhnev,
tenemos un recrudecimiento de la Guerra Fría, como habíamos visto en la clase pasada, debido a la postura de Reagan de enfrentamiento de la Unión Soviética. Brezhnev muere en el 82, se suceden varios mandatarios, hasta que en el 85 llega Mikhail Gorbachev. Gorbachev llega al poder y se da cuenta que este sistema no se puede sostener, que está, como se me olvida, estancado y que hay que lograr un cambio, que era necesario hacer reformas. Lo primero que hace Gorbachev es declarar el desarme unilateral, o sea, se termina la carrera armamentística, basta de invertir mucha cantidad de dinero en la producción de armas, se retira de Afganistán, que la Unión Soviética había invadido Afganistán, que hubo una revolución en Afganistán, apoyada por el bloque capitalista. De hecho, uno de los que participa en Afganistán, que fue entrenado por la CIA de Estados Unidos, es Osama Bin Laden, que capaz le sonará. Y la otra cosa que hace Gorbachev es dejar de controlar tan férreamente el resto de países de Europa del Este. Les da la posibilidad que ellos puedan elegir sus propios mandatarios e implementar sus propias políticas. Bueno, lo más importante se puede decir de Gorbachev, que trajo dos importantes medidas, la Glasnost y la Perestroika. Estas fueron como sus banderas. ¿Qué son la Glasnost y la Perestroika? La Glasnost lo que busca es lograr una mayor apertura en cuanto al sistema político, o sea, que dejar que otros partidos políticos puedan presentarse a elecciones, dar libertad de prensa, más libertad para la libertad de expresión. Y la perestroika es una reestructuración de la economía, que es una especie de comienzo de apertura de la economía, que el Estado ya no controla tan directamente todas estas empresas y que le da un poco de libertad de acción para la producción. Y aparte, como vamos a ver a continuación, permite una cierta ingreso de inversión extranjera, que unas empresas extranjeras puedan venir a la Unión Soviética. Bueno, rápidamente tenemos la liberación de presos políticos, libertad de expresión, derecho a huelga, todo esto que vimos. Vemos que uno de los símbolos más claros del capitalismo, que es McDonald's, se estableció un primer McDonald's en Moscú, que el Estado deje de controlar básicamente, sea la libertad de comercio y la inversión extranjera. Ya el Estado no ejerce tanto control en la economía. Tenemos algunos cambios sociales, que ya los mencionamos, esto ya un poco lo mencionamos a nivel general. Vamos a pasar. ¿Qué pasó con estas medidas? Bueno, estas medidas en un principio fueron bien recibidas por parte de los otros mandatarios que no fueran de ideología soviética, como el caso de Boris Yeltsin en Rusia y otros países orientales de Europa. Les permitió que cada de estas repúblicas socialistas pudiera elegir su propio presidente, como para descentralizar un poco el poder que tenía la Unión Soviética. O sea, cada una de estas repúblicas socialistas dentro de la Unión Soviética puede elegir sus propios mandatarios y sus propios funcionarios. ¿Qué pasó? Que los más conservadores del Partido Comunista se opusieron a esta reforma, porque decían que Gorbachev era como un agente del capitalismo, como que venía y estaba tirando el sistema comunista y está queriendo imponer a fuerza el sistema capitalista. Y del otro lado tenemos a Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, y otros más partidarios de la reforma, que decían que estas reformas iban muy lento, que se tardaba mucho tiempo y que no iban tan rápido como ellos querían. ¿Qué pasó esto? Bueno, en el resto de Europa después lo vamos a ver si en un futuro tenemos otra clase, pero vamos a centrarnos en la Unión Soviética. Vamos a adelantar todo esto. Acá tenemos algunos tratados de desarme realizados con Estados Unidos. Si quieren se los paso, esto es muy interesante. Y vamos al cierre, que es la caída de la Unión Soviética. Bueno, acá. ¿Qué pasó? Estos más conservadores no es la palabra, pero más tradicionales del comunismo, más de la época de Stalin y todo eso, más tradicionales, dan un intento de golpe de Estado en 1991. Lo quieren derrocar a Gorbachev, porque decían que estaba traicionando la causa comunista. Lo capturan por un tiempo a Gorbachev, y mientras Gorbachev lo capturan, Boris Yeltsin, que recuerden había sido elegido presidente de Rusia, se reúne con el presidente de Bielorrusia y de Ucrania y firman un tratado mediante el cual dicen una cláusula de la Constitución de la Unión Soviética que dice que estos pueblos se pueden ir de la Unión Soviética. Entonces, firman un pacto con Ucrania
y con Bielorrusia y Rusia, y se van de la Unión Soviética. Entonces van, Gorbachov es liberado, pero se encuentra con este panorama que Rusia ya no está más en la Unión Soviética y ya no tiene poder. Básicamente el centro del poder de la Unión Soviética era Rusia, y Rusia ya no está. Entonces, al no tener un poder efectivo y sentirse debilitado, Gorbachov presenta su renuncia en diciembre de 1991. Y a fines de diciembre se firma el acta que se disuelve la Unión Soviética y es reemplazada por la Comunidad de Estados Independientes, que acá los vemos, que eran estos estados que estaban dentro de la Unión Soviética. Y cada uno puede tener su propia forma de gobierno, tiene sus propias elecciones, y cada país a partir de ahí se va a autogobernar. Y se disuelve definitivamente la Unión Soviética. Así que bueno, ahí vimos la caída de la Unión Soviética, y básicamente esto significa el fin de la Guerra Fría y el triunfo del capitalismo como sistema económico, político. Ahí va a mencionar un poco también de la globalización, pero bueno, ya vamos cerrando. Así que bueno, nada, les quería agradecer por todo, espero que se haya entendido todo. Y bueno, muchas gracias por participar y espero que les haya gustado. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Yo te quería hacer una consulta. ¿Escuchás? ¿A mí? Sí, Sí, sí. sí. El tema que vos habías propuesto para la clase era el fin de la Guerra Fría, ¿no? Ujú. Digo, ese tema lo viste después en 5 minutos. Sí, Digamos, el recorte que hiciste del contenido fue muy extenso como para llegar al fin de la Guerra Fría. Excelente, tu no, yo entiendo. oralidad, tu manera de manejar la clase, muy dinámica, me gusta, pero digo, a la hora de pensar el contenido, me parece que terminaste tu clase, que era el fin de la Guerra Fría, la diste rápido en 3 minutos. Sí, lo pasa... Tuviste en algo que iba a ser una clase previa, digamos. Eso Sí. implica este tema de la simulación de clase que nosotros no sabemos hasta dónde los pibes pudieron ver, digamos, en este ámbito de simulación se nos complica pensar eso. Pero digo, pensando la clase, tu clase esta serían 2 o 3 clases. No sé si me Sí. explico. Sí, pasa que me pareció que era importante que se entendiera un poco cómo funcionaba esto, para que se entienda también por qué termina cayendo, el estancamiento y los sistemas económicos y políticos. No, obvio, es pareció que era fundamental. importante. Claro, es fundamental, pero eso es una clase previa. Por ahí Claro. eso lo tendrías que haber usado como recuperando saberes previos. Porque esta clase ellos ya la hubieran tenido. Y vos Claro. para llegar a la Guerra Fría. No sé si me explico lo que Sí, sí, se entendió perfecto lo que decís, pero bueno, me pareció que iba a quedar muy colgado si de golpe empezaba a hablar del fin de la Guerra Claro. Fría, y yo me Y sentía esto como que iba a es quedar muy una de colgado. las, claro, esta es una de las características que tiene esto de la simulación de clase. Que hay temas que nos resultan que por ahí son muy colgados, pero tenemos que tener en cuenta de que son clases que los pies hubieran tenido previamente. Entonces, si vos trabajás el fin de la Guerra Fría, digamos, Claro, sí, sí. tenías que haberlo apuntado a la última parte de tu exposición, que fue muy buena, pero digamos, se volvió a confundir el recorte de contenido. Culpamos a la simulación de clase, es algo que da esta virtualidad que nosotros no pudimos presenciar las clases previas. Pero digo, por ahí hubiera sido bueno que recuperes los saberes previos como para consolidar eso y después arrancar con el fin de la Guerra Fría. Ese era mi comentario. No, buenísimo, y se entendió perfecto y lo voy a tomar en cuenta. Gracias. Ezequiel, muy bien, muy prolija. Bueno, me sumo a lo que dice Patri. En la simulación te genera esta sensación de que tengo que explicar esto, porque en realidad, como no tenés la secuencia de lo que vimos. Ahora, quiero apuntar un hecho acá sobre esta cuestión. No es menor, para nada menor. Uh-huh. Parece que en esto nos va buena parte de lo que decimos nosotros en relación a la historia argentina, en este caso es mundial. El tema de la romantización, producto de nuestro anti-norteamericanismo o posición anti-yanqui, muy afecta a nuestros nacionalismos
anexos al peronismo, o bueno, los nacionalismos a partir de los años 30 se pusieron muy severamente en contra de nuestro principal opresor, comillas. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, por este carácter transitivo mal asumido, muchas corrientes políticas argentinas que, digamos, impregnaron líneas historiográficas, asumieron la condición del silencio de la Unión Soviética. ¿Qué me refiero al silencio? Yo no le voy a pedir a un régimen totalitario que diga cuántos crímenes comete. Lo que tengo que hacer como historiador es decir que si hay un posicionamiento respecto de un Estado muy poderoso, que no tiene libertad de prensa, que no hay forma de acceder a la comunicación, más que la comunicación que el mismo Estado provee, bueno, el historiador tiene que tener la duda, la incerteza como principal elemento. Miren, el propio Hobsbawm, si hay algo que criticarle, y no es menor, es que en sus textos abona la idea de lo bueno que fue el estalinismo, comillas. Yo soy comunista británico, entonces el comunismo británico es bárbaro, ¿vieron? Es bárbaro, porque es de Gran Bretaña, pero resulta que en la Siberia masacraron unos cuantos millones de tipos. A mí me parece que no se puede dejar esto sin decir, porque si no la idea, yo mismo como alumno hace décadas, recibí esto de que el totalitarismo era el nazifascismo y algún otro primo hermano tipo franquismo menor, el falangismo y no sé cuántas corrientes asesinas de, no sé, de tribales. Pero resulta que la Unión Soviética fue un fenomenal totalitarismo que descubrimos ahora, después de la crisis de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría, que fue un escenario imperialista muy poderoso que arrasó con poblaciones enteras. A mí me parece que ahí tenemos como un vacío historiográfico. A mí me gusta mucho la historiografía marxista británica, pero tendríamos que pensar cuando hablamos digamos, de comparar los totalitarismos respecto de los elementos constitutivos. Digo, sin implicarnos personalmente, pero digo, ¿qué significa que un Estado de las dimensiones de la Unión Soviética no tenga libertad de prensa? Que tenga una estructura de diseño de embajadores que, digamos, asumen la posición imperialista por vía del colectivismo. Para nosotros es lejana. Entonces, nosotros entendemos que lo que se conoce de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, que son imperialistas o fueron imperialistas y causaron un daño muy visible en África, en América Latina, en Oceanía, esto sí es un daño, históricamente hablando, o lo vemos con caracterizaciones muy palpables, mientras que parece que el contenido del avance de aquella Rusia que se convierte en Unión Soviética es un elemento favorable a cierto colectivismo que enfrentó a mi enemigo. Digo esto de nuevo con cierta ironía para ver de qué manera durante 20 o 30 años silenciamos la enseñanza de la historia de la Unión Soviética y también evitamos decir que la Unión Soviética era un imperio fundado sobre otro imperio, porque la idea de lo que hoy es fácil leer en, no sé, uno lee a Furet o a cualquier de los grandes autores, Procaci, cualquiera, digo, y uno entiende que hoy, habiendo canales de comunicación y acceso a las fuentes, y habiendo salido de este maniqueísmo de este-oeste, podemos acceder a una mejor mirada historiográfica, ¿no? A mí me parece que ahí todavía tenemos una cantidad de autores que son como bíblicos, de los cuales no podemos salir porque parece que cometemos algún tipo de anatema. No, ningún anatema. Es decir, Hitler mató una cantidad de millones de judíos en los campos de concentración y un montón de otra población. Bueno, Stalin hizo lo propio. Los gulags tenía Stalin. Claro, Stalin hizo lo propio. Bueno, me callo, ¿quién sigue?
No, quería decir, como bien dice profe, es un tema que me hubiera gustado por ahí darlo en varias clases, como dice Patrick, que quise abarcar por ahí mucho y hubiera estado bueno darlo en varias clases, que por ahí es error mío cuanto al recorte, pero es muy interesante. Todo eso que planteas, hablar de las violaciones de derechos humanos, todo que hay en la Unión Soviética, la manera de acaparar el poder de ciertos líderes como Stalin, como Brezhnev, la falta de libertad de prensa, falta otro estilo de vida, una cosa que por ahí mucho no se menciona, pero que no lo ven, o sea, en mi caso por ahí no lo vi tanto, que uno cuando investiga y es chocante las cosas que estaban pasando y no es tanto como te venden, que era la utopía comunista, que decís, no se difiere tanto. Hay, Perdón. hay grandes películas, a mí me gustó mucho Bye Bye Lenin, que es alemana, ¿no? Pero digamos, después había otra Sí, Goodbye película, Lenin es. Goodbye Lenin. ¿qué dije? Bye Bye, no, es Goodbye Lenin. Parecido. Goodbye Lenin. Hay otra película que habla sobre la vida privada y el Estado espiándote, que me parece que era chica. Bueno, en fin, me parece que esto que decís vos de la vida cotidiana, de lo que significa el individualismo o el colectivismo de una manera un poco más recreada, es muy interesante para los chicos del segundo ciclo. Bueno, listo, adelante. Buenas, disculpen, yo estoy con un poco con problemas, vieron, de conexión, así que si me desconecto, bueno, pido mil disculpas, ¿sí? Así que nada, la computadora del internet me anda medio colgada, pero ahora voy a dar comienzo igual a la presentación. No sé si se me escucha, ¿se me escucha? Se te escucha, Marita. Ah, listo, gracias. Bueno, a ver. No sé si se ve, se está cargando. Se ve que está cargando ahí, Marita, sí. Ah, listo, gracias. Disculpen por mis fallas técnicas, pero bueno, es el contexto. Sí, nos pasa a todos, Marita. Gracias. Ahí se ve. Bueno, ¿se ve? Bueno, yo voy a comenzar un poco la clase con lo que habíamos visto anteriormente, de cómo Perón empieza a tener posicionamiento político y después a poder asumir a su presidencia en 1946. Y lo que vamos a ver nosotros es el periodo de Perón en el poder a partir de su primera presidencia y a lo largo también de una segunda presidencia. A ver, voy a pasar a la siguiente imagen. Bueno, acá lo vamos a ver ¿se ve la imagen? Sí, se ve. Ah, listo. Bueno, esta imagen que vamos a ver ahora es, bueno, acá cuando Juan Domingo Perón está recibiendo los atributos por el presidente provisional Emilio Farrell y, bueno, asume el poder en 1946 y él para su gobierno va a tener un plan de gobierno en el cual va a empezar a delinear, digamos, y modelar el sistema de gobierno que él quería para el país, ¿sí? Empieza a sentar las bases en donde se asienta su poder y sus diferentes tipos de pensamientos que quiere tener para lo que sería la soberanía en el gobierno, ¿sí? Y a través de esto se empieza a dar lo que es un estado de bienestar. ¿Alguno de ustedes escuchó nombrar estado de bienestar? Hola, no sé si se me escucha. ¿Alguno de Sí, ustedes? se la escucha, profe. Sí, creo que lo escuchamos en alguna clase como que era como un modelo económico, político que se dio como en el bloque capitalista, me parece, ¿no? Después, durante la Guerra Fría.
Sí, también. Y acá en Argentina también vamos a pasar por un periodo de estado de bienestar en el cual se define a partir en que consiste en un conjunto de acciones llevadas a cabo por parte del gobierno para poder conseguir una mayor redistribución de los recursos y mejorar el bienestar general de la población. Se produce, por tanto, una intervención del Estado en la economía y la sociedad para combatir la desigualdad en estos ámbitos y repartir los beneficios de forma más equitativa entre la población. ¿Se acuerdan que en clases pasadas nosotros hablábamos esto de que antes, más allá de que hubieran, digamos, sectores sindicales que empezaban a pujar a través de diferentes tipos de manifestaciones y movilizaciones por la lucha de sus derechos, no tenían, digamos, sus derechos puestos en el poder legislativo, no tenían banca y gracias a después a la conformación de la Secretaría como ministro de Trabajo, empezaron a obtener más derechos laborales. Bueno, y a continuación vamos a ver lo que es el plan quinquenal, que sería el plan de realización e intervención que va a llevar el Estado a través de esta Secretaría y Técnica del Presidente, que a partir de 1947, el 19 de octubre, a través de un proyecto, de un decreto que lo llevan al Poder Legislativo, empiezan a poder articular a través de un cuerpo, de un conjunto de medidas que van a ser medidas económicas y sociales, que van a empezar a facilitar tanto la regulación del Estado como la articulación de otro tipo de sectores, ya sea con el sector sindical y el sector patronal, y también en cuestiones sociales, porque van a empezar a haber más ayuda a lo que sería a la población, ¿sí? Con una cuestión de prestaciones sociales. Y bueno, acá vamos a ver más o menos en el enunciado, ¿alguien podría leer, por favor, el plan de realizaciones de inversiones? El texto que aparece en pantalla, profe. Sí. Bueno, dice, para poner en práctica los principios de la planificación económica, se lanzó el llamado Primer Plan Quinquenal de 1947 a 1951. Sus objetivos principales fueron impulsar la industria liviana, estimular el mercado interno y nacionalizar las empresas de energía y los servicios públicos. En 1947 se declara la independencia económica. Durante este periodo se estatizaron los ferrocarriles, que estaban en manos de las empresas inglesas, la ITT, empresa telefónica norteamericana, pasa a manos del Estado Entel, se crearon aerolíneas argentinas, gas del Estado, y se promovió la expansión de YPF en el mercado nacional, servicios y prestaciones sociales, posible con la creación del organismo del IAPI. Bueno, el organismo del IAPI era un organismo muy importante en este plan económico que va a llevar a cabo el gobierno, ¿sí? Ya que iba a ser una institución argentina de promoción del intercambio, o sea que el gobierno iba a empezar a controlar, digamos, lo que serían las importaciones y exportaciones a través de lo que sería un sistema aduanero, ¿sí? Este tema de estatización, de poder controlar los diferentes tipos de servicios a través de la mano del Estado, empezaba a garantizar lo que es la promoción de las diferentes industrializaciones, ya que el modelo de este plan quinquenal sería el desarrollo económico y tanto como la expansión
interna y local de la industria, ¿sí? Se empieza a desarrollar como una industria liviana en el país, ya que, bueno, como en clases anteriores que bien han visto con los profes, la economía para ese entonces, en el primer gobierno, por ejemplo en el Perón, tenía bastante impulso económico, andaba bien, debido a que, bueno, tenía bastante producción y podía tener acuerdos para importar, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué causas y consecuencias creen que tuvieron este tipo de políticas en la sociedad argentina? ¿En qué aspecto? ¿Un aspecto económico? ¿Un aspecto...? Claro, en el aspecto de que, por ejemplo, empezamos a ver nosotros el plan de gobierno de Juan Domingo Perón, que empieza a implementar tanto en el aspecto económico, como habíamos visto recién en la diapositiva que habíamos leído, sobre el plan económico, sobre el tema de la inserción en el mercado local, ¿sí? De ampliación económica, también a través de estas distintas secretarías que se empiezan a dar y fundaciones, a través de la ayuda social. ¿Y no se trataría de darle más protagonismo a la clase obrera? Sí, totalmente, porque a través de esta nueva tecnificación y esta nueva industrialización empieza a tener, digamos, una mayor importancia y mayor participación, digamos, tanto como gremial a través de sus sindicatos por la puja de sus derechos, ya sea a través de mejoras salariales, ya sea a través de diferentes tipos de lucha, como también acuerdos en cuanto a lo salud y lo sanitario, en trabajar en condiciones dignas también, en tener aumentos y bueno, nada, y después, bueno, como vimos la anterior clase que hablábamos sobre el tema de las mejoras salariales, el sindicato, y todo esto va a empezar a ver como un aumento también de la incorporación del obrero y va a haber un aumento a lo largo del gobierno de Juan Domingo Perón de lo que sería de la clase obrera a través de estos sindicatos, ¿sí? ¿Alguien más quién cree que causa y qué consecuencias creen que tuvieron este tipo de políticas en la sociedad en la Argentina? Y si habla que se incrementa la industria liviana, supongo que traerá nuevos puestos de trabajo y surge como una clase trabajadora que, en cuanto a la industria, me parece como una nueva Sí, sector así, trabajador. sí, muy bien. Discúlpenme la voz, estoy un poco afónica. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Bueno, a lo largo de todo este periodo, también para el 1948, Perón realiza un discurso por cadena nacional en el cual él empieza a decir que nuestra constitución es una constitución que es muy antigua, que deberíamos adaptarlas a los nuevos tiempos sociales, económicos y políticos en esta sociedad argentina, ¿sí? Porque como bien había dicho el compañero Ezequiel, al fomentarse más trabajo y al haber más industrias, se empiezan a obtener más adquisición y también obtención económica, en la cual este sistema económico lo que implica es que quiere poder cooptar o tomar a esta nueva clase trabajadora para que empiece a haber un mercado de consumo interno, ¿sí? Las cosas ya las vamos a empezar a producir nosotros, ¿sí? Porque nosotros queremos, como este plan quinquenal dice, empezar a industrializarnos, ¿sí? Y a tener una independencia también económica, ¿sí? Bueno, se debe dar una organización de la riqueza frente al abuso de las propiedades privadas, ¿sí? Como hablábamos en la clase anterior, ¿se acuerdan, chicos, que nosotros habíamos hablado de la sociedad rural, ¿sí? Acá la economía agrícola y todo lo que es la posesión de tierras está más que nada dado por un sistema latifundista, ¿sí?
Y este sistema latifundista sí es un sistema en donde se empieza a dividir las parcelas de tierras muy grandes, y se acuerdan que al principio nosotros cuando habíamos hablado sobre el tema económico, cuando se empieza a dar este sistema de sustitución por importación y empiezan a abrirse fábricas, industria liviana acá en lo que serían las regiones más urbanas de la ciudad en Buenos Aires, se empieza a ver como una migración, ¿sí?, de los pobladores a lo que serían a los sectores de las ciudades, de la urbanización, ya que ese tipo de sistema primario que ya no se utilizaba más porque ya no daba abasto ese sistema económico, es suplantado por este, en el cual la tierra también ya deja de ser trabajada y donde empieza esta nueva masa popular de trabajadores a empezar a focalizarte en diferentes sectores urbanos, ¿sí?, en diferentes tipos de burgos también. Ustedes seguramente conocerán la parte de La Boca, ¿sí? Ahí hay lugares en donde se le denominaba en ese tiempo como los conventillos. Ahí por lo general iba toda esta masa de gente, también habían inmigrantes, y por lo general, más allá de este tipo de urbanización y expansión que hubo en el país, no hubo tampoco una gran mejoría, digamos, en lo que serían los servicios de cloacas. Así que igual las condiciones igual en donde ellos vivían eran precarias, ¿sí? Bueno, y debido a esto que retomamos de la clase pasada, entienden que la propiedad privada también tiene que ser un bien social, ¿sí?, que en realidad debería trabajar este capitalismo, así como habla el compañero Ezequiel, de poder trabajar el capitalismo con esta, digamos, nueva visión económica, ¿sí? Para poder, digamos esto, poder llevar esta justicia social que está desarrollada en esta ideología justicialista que hablábamos en la clase pasada, que va a empezar a surgir con el movimiento peronista, ¿sí? En donde esta ideología, digamos, tiene tres fases, como tres patas, digamos, ¿no?, en donde se basa. Que una de ellas es la soberanía política en todo el territorio nacional, por eso el tema de la nacionalización de los diferentes tipos de servicios, ¿sí? La independencia económica, ¿sí?, porque busca no depender de lo que serían las entidades privadas, y poder tener dominio de su mercado interno. Y también lo que es el tema de la justicia social. Entonces se van a, digamos, a dar este paso a que se va a poder manifestar esta ayuda social para la clase trabajadora, en la cual ellos se habían apoyado para lo que fue su candidatura y lo que lo hizo ganar, digamos, ¿sí? Y en la siguiente imagen nosotros lo que vamos a empezar a ver es que cuando Perón dice que se ve que la Constitución es vieja y es antigua, lo que van a hacer es mandar como un decreto legislativo, sí, para que haya una reforma. Y como se acuerdan, en la clase pasada habíamos visto el mapa electoral de cuántos escaños políticos tenían en lo que serían la sala representativa del Congreso. Era muy amplia, era más amplia de lo que es su oposición, que era, ¿se acuerdan?, que eran la Unión Democrática, ¿sí?, donde ahí había distintos factores políticos que estaban en contra de la forma de gobierno en la cual estaba llevando al país Juan Domingo Perón, ¿sí? Y bueno, y se comenta esta sesión em, em, del Congreso, en la cual se va a dar inicio a lo que es la reforma de 1949 de la Constitución Nacional. ¿Alguien podría poder leer la imagen del fragmento del artículo 40? Yo lo leo, si Bueno. hace falta. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Fragmento del artículo 40, Constitución Nacional de 1949. Bueno, yo les quiero preguntar acá, ¿ustedes
qué tipo de conflictos creen que se pueden haber generado con este tipo de oposición que hay, ¿no? Digamos, nosotros vimos a partir del plan quinquenal, ¿sí?, que se empiezan a nacionalizar los diferentes tipos de servicios, ¿sí? Entonces las personas que tienen los capitales privados ahí empiezan a perder tanto un poder económico como también un poder político, ya que este tipo de intervención del Estado como forma de mediador entre las patronales y los obreros como consenso veían como una pérdida de legitimidad de derechos para ellos, porque estaban perdiendo prácticamente dinero, digamos. Ellos pensaban que estaban como regalando el dinero y que no era un derecho adquisitivo de la multitud, ¿sí?, de lo que sería de la sociedad en ese tiempo. Entonces, con este tipo de medidas de las primeras, digamos, leyes del trabajo, en el cual se empieza a dar digamos, esta obtención de derechos ganados, ya no solamente a través de la Secretaría de Trabajo, como habíamos nombrado al principio de la clase anteriormente, sino que también iban a tener los derechos legislativos y ya van a estar asentados en el artículo de la Constitución debido a esta idea de Perón, ¿sí?, de que él veía de que no, al estar atrasado y haber, digamos, obtenido este tipo de derecho a través de las masas, debía ponerse de forma legislativa para poder ellos también tener obtención de derechos que son fundamentales, ya que hablamos de esto, del estado de bienestar al principio, ¿sí? Que es poder hacer una división equitativa de la riqueza y para poder proteger al ciudadano, ¿sí? Bueno, y para poner, digamos, poder ver este tema de problemáticas que empezaron a ver con este posicionamiento antiperonista, ¿sí?, que estaban en contra del funcionamiento de este gobierno, ya que más que nada, ¿se acuerdan que en la anterior clase hablamos de que Juan Domingo Perón tenía sus adversarios, ya que a él era muy fuertemente criticado por tener una visión personalista, ¿sí?, en la cual él atrae diferentes tipos de herramientas o estrategias políticas, empezaba también a coactar diferentes intereses de las otras clases políticas que se veían perjudicadas en esta cuestión económica también, ¿sí? Y bueno, y empezamos hablando de 1949, que al principio, cuando asume gobierno Juan Domingo Perón, empieza con una buena economía en la cual se empieza a invertir, en donde la economía del país sale a flote, donde empieza a darse una industria liviana, ¿sí? Y en donde él empieza a notar que a partir de 1949 empieza a haber una famosa fase de estancamiento económico, ¿sí? Esto se debió debido a una inflación en cuanto a lo que sería la economía del mercado internacional, ya que se acuerdan que el profesor Ezequiel hablaba que estaba este capitalismo hegemónico puesto por Estados Unidos a través del Plan Marshall, que empezó a comenzarse con esta reconstrucción económica por lo que fue de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial a sus aliados europeos, en la cual él empieza a comprarse Estados Unidos a sí mismo, digamos, su propia producción agrícola y ganadera y empieza a, digamos, a poder favorecer y ayudar económicamente a estos estados aliados en los cuales él se encontraba, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? Cuando se da este tipo de ayuda, digamos, económica, estos estados ya no necesitaban comprar, digamos, materias primas de los otros países estaban fuera, que serían los países periféricos. Y en uno de esos es Argentina, ¿sí? En nuestro país se empieza a ver como una baja
de incorporación de divisa, porque ya no se nos podía comprar tanto, y además en ese año hay una terrible crisis en lo que es la cuestión del campo, porque va a haber una fuerte sequía en la producción, así que no va a haber producción durante 2 años. Entonces esto va a afectar seriamente a la sociedad rural, porque va a ver que no van a entrar diferentes tipos de divisas económicas para el país, y que también van a haber diferentes tipos de represalias también que se van a tomar. Y bueno, y también una de las causas que se va a dar con esta oposición que hay es la presión por parte de los sectores corporativistas que habíamos visto, como la iglesia, porque al principio se acuerdan que hablábamos con el tema de la propaganda, en la cual es el justicialismo, con esta ideología que tiene también, fundamentaba y revalorizaba el poder de la iglesia, ¿sí? Con la cual resaltaba esto de la fe católica, porque eh, también se sometía a esta visión mística que le daba lo que sería el partido justicialista, ¿no? En el cual se empieza a embanderar para poder también cooptar cierta parte de la población, y más que nada porque, bueno, también estaba en contra de este liberalismo, de este posicionamiento del avance comunista, porque también en la anterior clase nosotros habíamos dicho que este posicionamiento de gobierno se va a embanderar fuertemente, que es en contra del comunismo, sí, es anticomunista, que también es antiliberalista, eh, y que también él se posiciona como una tercera posición en esta posición ideológica. Y bueno, y también acá va a haber también muy fuertemente una discusión con el tema de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque va a tener un gran apoyo. ¿Se acuerda que anteriormente habíamos hablado de que los diferentes tipos de apoyos que también fueron teniendo a lo largo de este tipo de formaciones políticas, de partidos políticos que se daron, también fueron gracias a través de apoyos económicos, como también de apoyos militares que también tuvieron de parte de diferentes tipos de sectores? ¿Sí? Acá ampliamente quien se va a oponer va a ser el sector de lo que sería la parte de la Fuerza Aérea, y parte muy reducta de lo que sería la Fuerza Naval, ¿sí? Argentina. Y también va a ser también los que van a estar mal vistos por este gobierno, que es personalista, como habíamos dicho, van a ser este tipo de coaliciones políticas que se habían armado anteriormente, cuando se habían dado las primeras elecciones democráticas que habíamos visto en la anterior clase. También es esta cuestión de verticalismo, de poner este tipo de herramientas o aparatos eh, para poder obtener, digamos, más poder en control sobre los sindicatos, ¿sí? Eso también causó un fuerte desentendimiento con el gobierno, ya que no tenía tampoco sus cuestiones, digamos, tanto ideológicas como la no compartición de la vista política en la forma de gobernar, ¿sí? Y también, como ya habíamos hablado, se van a dar fuertemente un partido peronista que alza digamos, la ideología del partido justicialista, de la soberanía política, la independencia económica y de la justicia social, y vamos a tener esta parte antiperonista que también va a fragmentar a la sociedad y polarizarla en dos fuerzas políticas, ¿sí? También se van a dar muy fuertemente manifestaciones, tanto de la oposición como del oficialismo. Van a haber muy fuertes movimientos de masa. También lo que va a haber y aparecer también en el gobierno de Juan Domingo Perón va a
hacer lo que es la censura y cláusulas y prórrogas de provisión en cuanto a todo partido que no esté a favor de la ideología que ellos llevan y comulgan. También van a haber presos políticos, ¿sí? Van a haber persecución política. También más adelante lo que se va a dar es a partir del 11 de noviembre de 1951 se empiezan a elaborar las primeras elecciones. Las primeras elecciones presidenciales que en esta ¿Me disculpas? Ahora, sí, vamos a ir cerrando la jornada de hoy por acá. Me parece que no faltaba ninguna exposición, ¿no, Patri? creo que falta alguien más de dar. Sí, falta Rodrigo. Bien, bien. Miren, Y yo lo que quiero es comentarles algo con el mayor de las claridades y también con el mayor de los respetos que tengo por todos ustedes y que todos tengamos el mayor respeto por lo que hacemos. Esto no es para ninguno de los que estuvo hablando ahora, es para todos. Miren, tenemos un año muy especial y en general, yo siempre trato de poner la vara alta, me siento incómodo y siempre busco que podamos hacer un poco más. Tengo la sensación de que estas simulaciones de cuarto año han caído en un estadio, en un pozo, en una... tengo que decírselos, ¿no? Nos pasa a Patricia y a mí, han caído en una situación que tenemos que ponerle una mirada. Se la puedo poner yo, y se la puede poner Patri, pero corresponde que se los diga yo. Ninguno de ustedes puede salir el año que viene como profesor en historia a dar clases sin la necesaria corrección ni sin la cohesión de las ideas, lógica e históricamente, porque el auditorio amerita este respeto, digamos, ¿no? Estén los chicos que estén, en el número que estén y en las condiciones que estén, porque probablemente si ustedes el año que viene toman una suplencia, pueden dar a través de una pantalla. Y la verdad es que si yo soy vicedirector de una secundaria y asumo que tengo que ir a supervisar una clase y me encuentro con algo, no digo todas, Ezequiel acaba de dar una clase muy prolija, no se correspondía en todo con lo que él había planificado, pero lo ha hecho con mucha seriedad en ambas ocasiones. Digo, la verdad es que yo me enojaría. Y también se lo estoy diciendo a los que están presentes y queda grabado, los que no están. Bueno, miren, yo lo que les digo es esto. Ustedes son estudiantes de cuarto año, ustedes pasaron por una práctica en tercero, saben cuáles son las condiciones de la práctica en la presencialidad. Son prácticas que, lo voy a decir una vez más, son mucho más exigentes que esto que estamos haciendo ahora. Bien, teniendo en cuenta lo terrible que ha sido este año para todos, ustedes han tenido esta posibilidad, pero lo tenemos que hacer con corrección. La verdad es que sentimos que por ahí las clases no tienen ni siquiera los elementos como para poder pensarlos. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, en muchos de los casos de los que integran esta nómina de estudiantes, y se los digo con claridad, con énfasis, los vamos a acompañar hasta marzo, pero en estas condiciones no vamos a cerrar ninguna acreditación, que no corresponde. Nos encontraremos después a la vuelta y tendrán que hacer estas clases con la corrección debida, con una preparación adecuada y con una corrección debida. Y pensar
que aunque nadie les pregunte nada, del otro lado se tiene que escuchar, primero, ideas secuenciadas con claridad y difundidas con claridad. Y va de suyo que después sobre eso nosotros podemos decirle, bueno, mirá, te olvidaste de tal cosa, o no planteaste un vínculo o una relación tal o cual. Bueno, hay compañeros que directamente no entraron y tenían que dar la clase. Bueno, yo lo digo por acá, se lo estoy diciendo a todos porque me parece, todos me conocen y yo no digo una cosa un día, otro día otra cosa. Me parece que, bueno, van a ir pendientes de aprobación porque no tenemos mucho más tiempo, no tenemos mucho más tiempo. Yo confiaba en que esto iba a ser hecho con, bueno, de otra manera. Después lo charlaremos caso por caso. No estoy diciendo ahora, de nuevo, nada específicamente con respecto a Mara, ni específicamente a Ezequiel, en fin, después lo charlaremos uno por uno. Quiero decir esto porque me parece que en algún punto nos tenemos que decir las cosas, no está funcionando. Bien, bueno, Joel, Rodrigo, lo más breve que puedas. Espera, Juan, ahí yo salgo de Por favor. la pantalla y a poder compartir el compañero. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Pedirle disculpas a mi compañero Ezequiel, que no pude estar en la clase de él, que llegué tarde del trabajo. Y bueno, a mí la clase de hoy se basaría en el periodo del gobierno de Néstor Kirchner, desde el 2003 hasta la crisis del campo en el 2008 con el gobierno de su mujer, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo llegó Kirchner al poder? En primer paso, tenemos que hacer un retroceso con lo que fue la clase anterior y marcar todo el conflicto que hubo con Alianza. Además de eso, los presidentes que tuvieron en una semana hasta la asunción de Duhalde. Duhalde estuvo en el poder hasta el 2003. Un hecho que marcó la salida de Duhalde fueron las protestas e incidentes que se dieron en el año 2002, que culminaron con la muerte de Costecchi y Santillán. Eso lo que hizo fue que se adelantasen las elecciones del año siguiente, en el cual se presentan Kirchner con Scioli como fórmula contra Menem. En la primera ronda, gana Menem por un poquito puntos sobre Kirchner, casi empatados, diría yo, con lo cual van a un balotaje. En el balotaje, Carlos Saúl Menem no se presenta. Y entonces, Néstor Kirchner asume como presidente de la Nación el 25 de mayo del 2003. Rodrigo, con todo el respeto, te voy a interrumpir. Escuchen, quiero que me escuchen todos y que lo sientan como un aporte y una mirada crítica. Escuchen. La Argentina era bipartidista. Lo voy a poner en este nivel para que ustedes podamos pensar por qué no lo puedo dejar seguir al compañero. La Argentina tuvo en las elecciones de 1983 y en las elecciones siguientes de 1989 un bipartidismo casi perfecto. Entre la UCR y el PJ congregaban más del 90%. Peronismo y UCR alfonsinista sumaban siempre más del 40%. Muy bien. La salida del menemismo produjo una crisis y por primera vez un sistema de alianzas para enfrentar al menemismo. Y todos sabemos que en el 2000 hubo una crisis, escuchen, crisis de representación. Esto hay que explicárselo bien a los alumnos, reitero, son alumnos de cuarto, en este caso serían alumnos de sexto año o de quinto. Crisis de representación. La mayoría de los ciudadanos, en condición de elegir, entendieron que todas las opciones a votar eran desechables. Las posiciones personales recogidas por los sociólogos que se convirtieron en una especie de santos, de manos santas, de consultores permanentes que habitaban la pantalla de los noticieros,
nos decían que, escuchen, para la elección del 2003, la UCR se fragmentó en 3 candidaturas y el Partido Peronista se fragmentó en otras 3 candidaturas, más pequeñas candidaturas de partidos de izquierda, algunos de centro derecha. ¿Está bien? No sigo. Podemos decir Rodríguez Sá, Menem y Kirchner por un lado, López Murphy, Leopoldo Moró y Lilita Carrió, que tenían otros nombres, pero eran integrantes de la UCR hasta hace algunos años atrás, pocos años. No me dio una década para que explotara el sistema partidario de la Argentina. Esto hay que decirlo bien. No se puede decir que hubo un balotaje entre 2 presidentes. ¿Entienden? No es un pequeño error, es decir otra cosa, es hablar de otro tema. Entonces, el nivel de minuciosidad que hay que tener con respecto a esto, si el tema es este, por ejemplo, dualdismo, el proceso que sigue al dualdismo y demás, amerita otra construcción, otra explicación. Como dijo Patri el otro día, fuentes, hay muchísimas fuentes que son dolorosas porque se ve gente ocupando las calles, hay asesinatos, Costequi, Santillán, en fin, esto daría para mucho más, pero lo que quería ejemplificarles es que no podemos tratar este tema ya desde el tópico central. ¿Cómo es que asume Kirchner? Dejamos de decir un montón de cosas que son fundamentales. Imagínense que a un chico de 17, 18 años, no le nombramos a Carrió, que para bien o para mal, ubíquense cada cual donde quiera, lo que no es intrascendente. O sea, habla Carrió y alguien dice, mirá qué valiente las denuncias que hizo, o dicen, mirá esta señora obesa, que es, no sé, chupacirio y un poco megalómana. Digo, esas 2 posiciones, pero Carrió es imposible no nombrarla. ¿De dónde sale? ¿Cómo? Rodríguez Sá no lo vamos a nombrar, un gobernador que ha hecho de su provincia un feudo, un conjunto, ¿no? Un clan donde hay 2 hermanos que... Bien, con esto que quiero decir, tenemos que introducir a nuestros estudiantes en ese tema. El tema da para muchísimo más, pero no podemos empezar desde el copete a decir otra cosa que es muy pobre con respecto a lo que yo creo que hay que decir. Bien, veo que el compañero no esperó la explicación, o se desconectó sin querer, o se cansó. Bien. No, está conectado, no lo veo. Igual Rodrigo había cambiado por un compañero por el viernes, ¿no? No sé si querés que retomemos el viernes la clase. Rodrigo, con toda disculpa, yo no lo hubiese dicho quien fuese. Creo que tenés que retomar el tema amerita. Por eso, si la categoría es crisis de representación, si la categoría, por ejemplo, es esa, tendrías que ir a menemismo, antimenemismo, alianzas, constitución de nuevas alianzas, que es la que enfrenta al menemismo, y ese sistema de alianzas va a volver a explotar. Ahí después aparece el ARI, el Frente País Solidario, que ya existía desde mediados de los 90. Bien, se empieza a hablar de los gobernadores como primus inter pares, es decir, los pares, los gobernadores vuelven a ser como un sistema feudal en el cual esos príncipes eligen alternativamente a alguien que los represente frente al poder central. En algún caso se hablaba de la posibilidad de Reutemann, en otro se hablaba de la Sota, en otro caso finalmente fue Kirchner. Todas estas alternativas hay que dotársela a los chicos, hablando del sistema político, pero aparte hay que decirles, además, cómo está compuesto el sistema electoral argentino, dónde están los grandes bolsones de poder del sistema electoral. Por ejemplo, ¿por qué Espinosa o Magario son grandes políticos que están a la derecha de un presidente, si son intendentes? Muy bien, porque La Matanza tiene 1,5 millones de votos. Y que esos votos se cuentan con seguridad, generalmente alrededor del 70% para un lado del caleidoscopio político.
De la misma manera será importante el conurbano o el AMBA, como le llamamos ahora, en relación a qué cantidad de votantes tienen. Y por ahí hablamos de provincias que las mencionamos nunca o muy poco cuando hay algún problema. Digo, La Rioja, Catamarca tienen tienen menor impacto electoral que la propia Matanza. Entonces, estas me parece que son ideas muy, muy centrales para que nuestros estudiantes jóvenes entiendan la historia reciente y la vinculen con los procesos electorales, con los procesos políticos, pero desde una información más consistente. Bueno, muy bien. Le vamos a dar cierre a la jornada de hoy. Obviamente le vamos a mandar por el chat con Patricia las correcciones debidas. No tenemos tiempo para los que no entraron hoy lo puedan hacer en otra instancia. En todo caso, Rodrigo, te vamos a dar la chance. La gente que no entró hoy quedará pendiente de aprobación, igual que la compañera Natalia Miranda, que entendió que no podía hacerlo con seriedad en las condiciones en las que se encuentra ella personalmente. La entendemos, es muy honesto de su parte, pero de la misma manera que los que hoy no entraron, va a estar pendiente de aprobación. Juan, el jueves que no hacemos la clase. Sí, hacemos la clase. Pero a lo que me refiero es que quiero que entiendan que los que me estaba asustando yo. No, los que no entraron a dar su clase hoy ya van a estar pendientes de aprobación, porque en las prácticas uno no puede no ir un día a dar su clase. Esto no lo podemos corregir. Entonces, Natalia está en las mismas condiciones, aunque haya sido personal, que lo que pasó hoy con Nicolás o lo que pasó hoy con Nelson. Pero te interrumpo, no quiero... hoy no tenían que dar, clases hoy. Pero Nicolás le cambió a Rodrigo porque tenían un final pendiente. Yo lo que le decía a Rodrigo que por ahí podría dar el viernes. Sí, Rodrigo. ¿Y él le parece? Sí, perfecto. ¿Te parece? Y el jueves seguimos. Me corrijo. Lo de Nicolás y lo de... Me estoy equivocando. En ese caso me estoy equivocando. Lo corrijo. Bueno, barajaremos y daremos de nuevo, pero quiero que me entiendan, no se ofendan. Queda en este rectángulo. Lo tenemos que pensar como parte de nuestra formación y es muy importante. Este año nos da la chance de tomarnos más tiempo, no hacer las cosas a lo loco, pero ya a esta altura me parece a mí que no sería razonable que yo les diga a alguno de ustedes, bueno, miren, está muy bien, con esto acreditan la práctica. Para mí, francamente, no es así, no cumpliría con la tarea con la que me siento, no sé, Patri, vos qué te pasa, pero... No, yo lo que no me quedaba claro es, con lo que estabas diciendo, si seguíamos con las simulaciones de clase, eso sí, seguimos el jueves y el viernes, y me parece que después lo hablarás con cada uno de los integrantes, ¿no? Lo vamos a hablar con cada caso, pero yo lo que quería es que me entendieran, porque después esto se graba y yo lo vuelco, y la verdad que hay que decir algo, las clases no son buenas, tenemos que hacer, si hablamos de evaluación, de coevaluación, de autoevaluación, no podemos dejar esto sin una mención. Después pensaremos, formatearemos la posibilidad de que, me parece a mí, durante la segunda mitad de febrero, marzo, armemos un aula con los mismos compañeros de cuarto, eventualmente con otros compañeros, y den su simulación, y en el periodo que medie entre esas fechas y la fecha que cerramos ahora, bueno, recibiré todas las consultas, haremos los chats, de todo lo que necesiten, para con tranquilidad pensar secuencias y llevarlas a cabo con corrección. Bueno, les agradezco mucho y bueno, nos estamos viendo entonces. Gracias a todos. Gracias, Patri. Chao, hasta el jueves. Chau. Chao.